Buenos días, sean todos bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios aquí en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Betel de Los Mochis, Sinaloa. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar la carta a los Romanos capítulo 4. Le recomendamos que vaya por su Biblia y nos acompañe en las lecturas y que usted pueda comprobar lo que estamos aquí enseñando, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y le damos la bienvenida también a nuestro pastor Sigfredo Varela. Bienvenido, pastor. Gracias, Eduardo, y sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este domingo. Sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Es emocionante pues leer estas cartas del apóstol Pablo Bastante. A cada una de las iglesias de manera muy particular, y en este caso pues la carta a los Romanos. Y siempre lo digo, es la carta que leyó precisamente Martín Lutero, en donde nos habla precisamente de la gracia del Señor, de la salvación por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de la fe a través de Cristo, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que sean bienvenidos, compartan con sus conocidos, con sus contactos la escuela dominical. Es un placer tenerlos entre nosotros. Dios les bendiga, y gracias nuevamente, Eduardo. Gracias, pastor. Y a todos los que hacen posible esto, Edgar, también. Dios te bendiga. Amén. Sí, muchas gracias a Edgar, siempre nos está ayudando con mucha dedicación, ¿verdad? Gracias al Señor. Si gusta, vamos a acompáñenos en una oración, vamos a orar al Señor, vamos a disponer nuestro corazón a aprender de Dios esta mañana. Señor, gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Gracias porque nos la revelas a través de tu palabra, Padre. Porque quieres que obedezcamos a la fe, Padre. Quieres que obedezcamos a tu palabra. Gracias, Padre. Te pido esta mañana que nos ayudes a comprender cada vez más y mejor lo que tú quieres para nosotros, Señor. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros? ¿Cómo quieres que nos conduzcamos, Señor, con los que no te conocen, con los de la iglesia, Señor? ¿Cómo quieres que caminemos, Padre? ¿Cómo quieres que caminemos en fe? ¿Cómo debemos hacer, Padre? Ayúdanos, Señor. Dirígenos y guíanos, Padre, en tu Espíritu Santo, Padre. Pongo en tus manos a todas las personas que han de escuchar este mensaje, Padre, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tus enseñanzas, Padre, y a poner por obra todo lo que aprendemos, Señor. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en la semana anterior, en el capítulo 3, en el estudio del capítulo 3 de la carta a los Romanos, mirábamos muchas cosas muy importantes, entre ellas que la salvación es para todas las personas, independientemente si sean judíos del pueblo de Israel o no. Anteriormente, el pueblo de Israel siempre ha pensado que ellos son los únicos, el pueblo elegido por Dios, la niña de sus ojos. Sin embargo, ellos han rechazado la gracia que el Señor derramó sobre ellos, eligiendo, ¿no? Y realmente al final ese rechazo de ellos terminó en bendición para nosotros, porque gracias a eso nosotros recibimos y fuimos coherederos de la promesa con ellos. Es decir, el Señor ya no solamente tiene un pueblo escogido como lo fue Israel en su momento, sino que el Señor más bien nos hizo entender que la promesa que Él hizo a Abraham, ¿no?, el antepasado de los judíos, también nos alcanzaría a nosotros. Y Dios proveyó un medio, ¿no? Dios usó a este pueblo, les fue confiada la palabra de Dios, y nosotros debemos bendecir a ese pueblo porque el Señor lo eligió para que la palabra que primeramente fue confiada a ellos por medio de la predicación de ellos, en este caso podemos decir específicamente a través de la predicación que inició con el apóstol Pablo, llegaría a muchas naciones. Y la promesa hecha a Abraham de que en el nombre de su simiente, es decir, en Cristo, serían benditas las naciones, sería a través de la predicación de la palabra de Dios, que en este caso la Escritura llama apóstol a los gentiles, así llama al apóstol Pablo, y su ministerio que inició hace casi 2000 años, pues sigue alcanzando almas, ¿no?, a través de la predicación. Ha pasado de generación en generación esa predicación del evangelio, del mensaje de salvación, y ha llegado hasta nosotros. Es decir, Dios se ha mantenido fiel a su promesa. Cuando una persona vive como un pecador, es decir, llámele usted como usted desee, ¿no? Llámese un borracho, un ladrón, un inmoral, un homosexual, no sé, llámele de cualquier manera, un pecador, vamos a decirlo así, un infiel. Esta persona, cuando escucha el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio por medio de la predicación,
y esta persona llega a creer, a poner confianza, a decir, ¿sabes qué? Lo que estoy escuchando es verdad. Esta persona es convencida de su pecado por la obra del Espíritu Santo en él. Y entonces dice la Escritura que Dios mismo lo bautiza con su Espíritu Santo, y este Espíritu Santo en esa persona lo convence de pecado, produce en él una tristeza que lo lleva al arrepentimiento, y este arrepentimiento lo lleva a la vida eterna. El arrepentimiento y esta tristeza no terminan mal. Este arrepentimiento y esta tristeza tienen un buen final, porque esta persona es transformada, sus pecados le son perdonados, como bien dice la Escritura, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es decir, cuando esta persona que vivía como un pecador, como su servidor era antes de conocer el mensaje de salvación, en esta persona que antes vivía mal, vivía en pecado, alejado de Dios, separado de las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios, ahora por haber escuchado el mensaje, nace en esa persona la fe, se produce un arrepentimiento en su corazón, y solamente por fe, por creer en Cristo, esta fe le es tomada por justicia. De tal manera, hablábamos en capítulos pasados, que todos hemos de ser llamados a juicio. Está establecido para el hombre que vamos a morir y también iremos a un juicio. Y en el juicio, solamente aquellos que han depositado su confianza en Cristo Jesús, esa confianza les es tomada por justicia. Es decir, lo que Jesucristo hizo en la cruz, esa sangre que Él derramó, fue para pagar por nuestros pecados. Y solamente por creer en Jesús, por gracia, no lo merecemos, ni nosotros mismos tendríamos que pagar. Solamente por poner nuestra confianza en Cristo Jesús, esa fe o confianza nos es tomada por justicia, pues Él pagó por nosotros. Y Dios proveyó y Dios nos concedió la oportunidad de creer y arrepentirnos para que esta fe nos fuera tomada como si nosotros mismos hubiéramos pagado, pero no era posible para el hombre. Así es que Cristo pagó por nosotros, y para que ese pago sea válido, sea realizado por nosotros, es necesario que pongamos nuestra fe en Él, para que sea la salvación solamente por nuestra confianza en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, Cristo Jesús lo llama nacer de nuevo. Es decir, a la persona que deposita su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo. Cristo lo expresa así en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y a esa persona le es dada una nueva vida. Sus pecados le son perdonados. Aunque no lo merece, no lo merecemos, nuestros pecados fueron perdonados únicamente por poner nuestra fe en Jesús. Y al mismo tiempo la obra del Espíritu Santo en nosotros y en cada una de las personas que creen en Jesús es bautizada de arrepentimiento. Dice la Escritura que el arrepentimiento es un don del Señor, así como la fe. El arrepentimiento lo ha dado Dios en el corazón. Y esa persona que ha nacido de nuevo, esa persona se encuentra en su primer amor. Y esa persona desea que todos sepan, que todos conozcan a su Salvador, que todos conozcan al Dios que le ha perdonado sus pecados, al Dios que da salvación y que da vida eterna. Es decir, esta persona que fue salvada por gracia, por medio de la fe, es evidenciada por su comportamiento, ¿no? El que robaba ya no roba más, ¿no? El que adulteraba ya no adultera más, ¿no? El que era dirigido por el pecado ahora es dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, esta persona que fue salva por medio de la fe, no por obras, nada de lo que él pudiera hacer podría haberlo salvado, podría habernos salvado, pero esta persona salvada por gracia, no por obras, es evidenciada por la obra del Espíritu Santo, primeramente que hizo, que ahora tiene una nueva vida. No es un secreto para nadie ver una persona que antes era un malhechor, un pecador, un ratero, un borracho, un ladrón, un adúltero. Ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Dios le ha dado una nueva vida. Hay una nueva mirada en esa persona. Hay un nuevo corazón, ¿no? Y aunque aún no es perfecta, aún no somos perfectos, el creyente entra en un proceso de santificación, de perfeccionamiento que va a culminar un día cuando estemos con el Señor. Y aquí en la tierra, a pesar
de que seamos imperfectos, cualquier persona que ha creído en el Señor y le ha sido otorgada una nueva vida, esa nueva vida tiene necesariamente que ser evidenciada por su estilo de vida, por sus obras. Aún podemos caer en un proceso de dificultad, inclusive en algún pecado, en alguna falla, en algún error, en algún tropiezo. Pero como dice la Escritura, que al que cayere, el que caiga, no quedará postrado, no quedará ahí tirado, sino que el Señor mismo le recogerá y le restaurará porque es su hijo, ¿no? Hemos llegado a ser hijos de Dios, no por voluntad humana, ni por voluntad de ningún hombre, sino por voluntad del Señor. Y tomamos esta introducción para tener una mejor comprensión de lo que estudiaremos el día de hoy. Si es tan amable, acompáñenos en la lectura. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Si son tan amables, acompáñenos. Romanos capítulo 4, carta a los Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. La traducción Reina Valera 60 dice así, que carta a los Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿no? Me gustaría que meditáramos en esta primer parte del capítulo 4 de carta a los Romanos, en cómo es que, tengo algunas preguntas para meditar. ¿Cómo es que Dios justifica a las personas? ¿De qué manera nosotros debemos creer? ¿Y de qué manera se aplica la justicia de Dios? ¿Y por qué? No sé, hay muchas preguntas. Meditemos en la justificación que Dios hace, que si realmente alguien puede ser salvado por las obras, de qué manera Dios aplica su justicia, de qué manera nosotros podemos ser salvos por gracia y cómo es que debemos creer en Dios. Sí, si los judíos de alguna manera se sentían privilegiados por venir de la descendencia de Abraham y por esa razón ellos se apropiaban de la salvación excluyendo a los gentiles. Entonces la pregunta que hace Pablo sería esa. Entonces Abraham, sí, porque él no era descendencia del pueblo de Israel. Abraham, Dios decidió que a través de él, cuando él venía de Ur de los Caldeos, era un hombre pagano. Entonces Abraham, ¿de qué se podría él gloriar respecto a su salvación? ¿De qué descendencia venía Abraham? Entonces la pregunta aquí es directa. O sea, si el judío piensa que porque viene de Abraham tiene la salvación, entonces, ¿qué diremos de Abraham? Dice, ¿cómo es que Abraham fue justificado? ¿Qué es lo que a Abraham le dio la salvación? Porque Abraham no venía de una descendencia israelita. Abraham sencillamente Dios le escoge, aún siendo un hombre pagano, pero decidió que a través de él iba a hacerse un pueblo. Y la pregunta es esa: ¿qué fue lo que justificó a Abraham? Y viene la respuesta en el versículo 2. ¿Sí? Si Abraham fuese justificado por las obras, entonces tendría Abraham de qué gloriarse él por lo que haya hecho, pero no para con Dios. Porque Abraham pues era un hombre pagano, seguramente hasta idólatra, seguramente tenía ideologías muy diferentes a lo que Dios iba a empezar a hacer en la vida de Abraham. Y de aquí sale la pregunta, ¿sí? Los judíos pueden gloriarse que porque son de la descendencia de Abraham, pero entonces la pregunta es, ¿Abraham de qué se podría gloriar? ¿Por las obras? Lo dudo, porque su vida no era una vida íntegra. Entonces aquí es donde empieza a hablarse precisamente de lo que dice la Escritura acerca de Abraham. Dice en el versículo 3, creyó Abraham a Dios, y eso le fue contado por justicia. Es decir, ¿qué obra hizo Abraham? Ninguna, solo fe, creerle a Dios, creer en lo que Dios decía, y eso a Abraham le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no tuvo que hacer nada, no tuvo que esforzarse, no tuvo que hacer ninguna obra, solamente creer. Y bueno, es la misma enseñanza que tenemos nosotros ahora. La salvación es por gracia, no tiene nada que ver nuestras obras. Si acaso hubiera una obra salvadora, es la obra de Cristo. La obra que hizo Cristo es así la única obra que nos salva. De hecho, y ahorita lo vamos a ver, la justicia que nos justifica es precisamente la obra de Cristo. Sus 33 años de vida justa, sin pecado, es la única obra que nos justifica, pero no por nuestros hechos, sino por la obra de Cristo.
Sí, de verdad que hay mucho en qué meditar, y una de las primeras cosas en las que quisiera meditar es de qué manera Dios nos justifica, o qué tuvo que haber hecho Dios mismo para poder nosotros ser hallados justos de alguna manera, ¿no? La Escritura, bien dice nuestro pastor, Abraham las obras no se le tomaron en cuenta para ser salvo, ni nadie puede ser justificado o hallado inocente en el día del juicio por medio de lo que haya hecho. La única razón, dice la Escritura, versículo 3 del capítulo 4 de Romanos, dice la Escritura, creyó Abraham a Dios. Es decir, lo que Dios le prometió a Abraham y le dijo, Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿de qué manera puede ser contada esta fe por justicia? Hay algo bien importante que debemos de entender en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice que Cristo nos redimió, es decir, nos reconcilia con Dios y nos justifica. Llegamos a ser vistos como inocentes. Y no solo vistos, somos inocentes delante de Dios por medio de la fe, ¿no? Como Abraham fue visto, le fue tomado por justicia su fe en Dios, ¿no? Es decir, alguna vez mi esposa me preguntaba, voy a hacerle la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Abraham pudo ser salvo si aún Cristo no había nacido? ¿No? Y la respuesta es muy sencilla, no es fácil, pero es sencilla. El sacrificio que hizo en la cruz, los pecados de toda la humanidad de tiempos futuros, presentes, contemporáneos al tiempo en que Cristo fue sacrificado y fue puesto en la cruz, y también los pecados pasados de la humanidad fueron puestos en Cristo Jesús, de manera que no hay salvación fuera de Cristo. Pero aunque a Abraham no le tocó conocer a Jesús, aunque él solamente visualizaba, recordemos que la promesa fue hecha inclusive a Adán, ¿no? Que de sus simientes saldría un libertador, ¿no? Recordemos aquella porción de Génesis que dice la Escritura que el libertador, o vamos a traducir el Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le heriría en el calcañar, ¿no? Es decir, padecería el Cristo, pero el Cristo saldría triunfante, ¿no? Y esta promesa ya había sido hecha, no solo a Abraham, sino inclusive viene de más atrás, desde Adán. Entonces, para entender un poquito mejor qué es lo que Cristo pagó por los pecados de todas las personas de todos los tiempos, en resumen. Bien, ahora, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, primero, Abraham, cuando en los tiempos de Abraham todavía no había sido dada la ley, ¿no? Pero Jesús fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, el Señor, para redimirnos, tuvo que poner los pecados de todos nosotros en Cristo Jesús, y Cristo fue llevado a un madero. Es decir, Él fue maldito por nuestros pecados. Ese fue uno de los precios, o fue el precio que tuvo que pagar Cristo Jesús. También en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice la Escritura, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios mismo lo hizo. Dios mismo pagó, porque el hombre, en su intento de obedecer la ley dada por Dios, que falló, porque en la carne jamás podía obedecerla, envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, dice Isaías 53, aunque Cristo Jesús fue sin mancha y sin pecado, le fueron impuestos nuestros pecados. Por eso Él los cargó. Aún Él siendo sin mancha y sin pecado, el Padre quiso quebrantarlo. ¿Pero por qué quiso quebrantarlo? Porque fue hecho pecado por nosotros y fue hecho abominación. Segunda carta a los Corintios nos explica así, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuese hecha la justicia de Dios en él, ¿no? Para entender mejor esto, ¿cómo fue hecha la justicia? Porque Él cumplió toda justicia, porque era necesario un cordero que fuera sacrificado sin mancha y sin pecado. Recordemos que dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no? Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es decir,
Cristo Jesús fue hecho abominación, pero no por sus propios pecados, sino por los pecados de nosotros. Es decir, para que fuésemos nosotros encontrados inocentes delante de Dios en el día del juicio, es necesario solamente creer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, y la fe es un don de Dios. Recordemos que hay un único ser en el universo que conoce nuestro corazón, sabe que somos polvo, dice la Escritura, sabe que somos pecadores, que fuimos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Por eso era necesario que Dios enviara, como lo acabamos de leer, a su propio Hijo, y que nuestros pecados les fueran impuestos a Él, para que nosotros pudiésemos ser justificados solamente por creer en Él. Sí, de hecho, la palabra de Dios a Abraham fue precisamente el que a través de Abraham iba a ser una gran nación, que a través de él iba a ser bendita a todas las naciones. Abraham no tuvo que hacer. Dios no le dijo a Abraham, haz esto. Dios le dijo a Abraham lo que Dios pensaba hacer. Y Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Dice el versículo 4 y 5 hablando de las obras, ¿no? El que obra y el que obtiene como fruto de su trabajo algo, o un salario, eso no es gracia, es como una deuda. Es decir, si yo hago algo y soy retribuido por lo que hice, no es gracia lo que me están dando, es el pago, es la deuda que adquieren por mi trabajo, por lo que yo hice. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, es Dios el que justifica, no son las obras, es Dios, y Dios ha existido siempre. Entonces, por eso es que Pablo quiere afirmar que la salvación no es por obras, viene de Dios, por gracia, y obviamente pues a través de Jesucristo. Sí, entonces es importante, yo creo que Pablo quería dejar bien cimentado en el corazón de los creyentes, independientemente de que fueran judíos o fueran gentiles, porque la identidad del gentil ahora en Cristo tenía que ser bien firme, lo mismo que el judío, porque aún siendo judío tenían ese conflicto, ese problema, ¿no? De pensar que solamente ellos, que la descendencia y que la sangre que traían y por todo lo que ellos traían, incluso hasta las tradiciones, eran lo que les justificaba. Pero Pablo deja bien claro que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado por Dios. Es Cristo el que hizo la obra precisamente redentora, y podemos ver a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios, la redención de la humanidad a través de Jesucristo, porque aun cuando Jesús no se menciona como tal en el Antiguo Testamento, Él estaba presente. Pero bueno, en el caso de Abraham, con haberle creído a Dios, eso fue lo que le contó por justicia, porque incluso podemos ver en la Biblia la vida de Abraham, y Abraham le creyó a Dios, pero él de cualquier manera vivía una vida a veces de incertidumbre, de confusión, incluso de pecado, pero le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, porque creyó en aquel que justifica al impío, dice el versículo 5, hay que creer en Él, en el Señor, porque Él es el que justifica. Nuestras obras nos condenan. Si yo quisiera hacer un inventario de todas mis obras y poner una balanza, de un lado las buenas obras y del otro lado las malas obras, pues yo creo que pues sería la balanza sobre las malas obras, porque nuestras obras nos condenan. Pues, o sea, no podemos, aunque queramos, no podemos ser limpios, no podemos justificar nuestra conducta. Por eso es necesario creer en Jesucristo. Él fue el único que pudo con su vida demostrar una vida justa, y es su justicia de Cristo la que es puesta o impuesta a todo aquel que cree. Él pagó como pecador sin serlo, y nosotros pues disfrutamos de una justicia sin ser justos, y ahí está la misericordia de Dios, que siendo aún pecadores podemos tener esa salvación y la justificación que Cristo da. Bueno, hay una justificación que Dios da a través de Cristo en la vida de todo aquel que cree. Sí, amén. Avanzamos Romanos capítulo 4, versículos 6 al 12, si es tan amable en acompañarnos. Como también, dice la Escritura, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Recordemos algo, a los judíos, al pueblo de Israel les fue dado un mandamiento, ¿no? Que todo nacido del pueblo de Israel, varón al 8º día se iba a circuncidar. Es una marca en el cuerpo, ¿no? En su miembro reproductor, los varones al 8º día, todos, ¿no? Y muchos pensaban que solamente por tener esa marca en el cuerpo y obedecer este mandamiento ya eran salvos. Pero aquí la Escritura nos demuestra que no, que esto fue una interpretación incorrecta. Y que la salvación no solo es para los que tienen esa marca, es decir, para los del pueblo de Israel que hasta el día de hoy la llevan, ¿no? Y lo practican, sino también para nosotros que no la tenemos. Entonces, una de las meditaciones en esta porción de la Escritura es: ¿de qué manera somos bienaventurados? ¿Cómo es que Dios pudo otorgarnos el perdón? ¿Cómo es que la fe se convierte en justicia? Y para nosotros que no somos del pueblo de Israel, ¿cuál es nuestro sello, nuestra circuncisión para nosotros que no somos del pueblo de Israel, ¿no? Pero sí somos llamados a ser salvos, a creer en Jesús y a ser justificados por medio de la fe? ¿Y de qué manera nosotros debemos de caminar las mismas pisadas de Abraham? Es decir, ¿de qué manera nosotros debemos de caminar? Por fe. Sí, me parece que tanto para el judío como incluso hasta para nosotros, el poder quitarnos de la cabeza el hecho de que nuestras obras, nuestra conducta es la que nos justifica, debe haber sido algo muy difícil para los judíos, porque ellos, pues imagínense, nacieron y crecieron pensando con la idea de que ellos eran el pueblo escogido, y no solamente por el hecho de que vienen de Abraham, sino por todo lo que implicaba las tradiciones que tenían, que para ellos era como la marca de la pertenencia al pueblo de Dios. Y bueno, esta marca en el cuerpo de ellos era algo que para ellos era muy, muy representativo y significativo. Pero bien lo dice la Escritura, Abraham, cuando Dios llama a Abraham y decide usarlo para su gloria, a Abraham le dejó Dios muy claro que él iba a ser de bendición, su descendencia iba a ser de bendición para todas las naciones, para toda la familia de la tierra, no solamente para un pueblo. Y además, eso fue antes de la circuncisión, y bien lo dice la palabra, la circuncisión fue como una señal, pero no fue como, no es la garantía, sino que es la señal. Y nosotros, el que no es judío, el creyente en Cristo, independientemente de cualquier raza, pues tenemos en nuestro cuerpo la garantía, ¿sí? El Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía, la obra del Espíritu Santo, que es quien hace la obra de salvación, de regeneración, todo eso que hace el Espíritu Santo no es nuestra señal, porque no es una marca, es la presencia de una persona en nosotros. Y bueno, Pablo quería que sobre todo los gentiles, los creyentes gentiles, tuvieran esa identidad, que sin ser judíos, sin cumplir la ley, sin ser circuncidados, sin tener todo ese linaje, supieran que son pueblo de Dios. Y me parece que esto debe también ser significativo para usted y para mí. Somos pueblo de Dios por la fe en Cristo. Es Jesucristo el que nos justifica, no es la ley, no son las tradiciones, no son las marcas. Es una persona que es Cristo en nosotros. Sí, ahora bien, ¿de qué manera nosotros somos bienaventurados o bendecidos? ¿De qué manera? Porque de la manera que nos fue otorgada la oportunidad de creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, somos bendecidos porque el Señor nos dio esta gran oportunidad. Pero ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro? Y esto creo que es una pregunta que no es poco importante. ¿De qué manera yo puedo estar seguro de que mis pecados fueron perdonados? ¿No? ¿De qué manera yo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo yo comprobar que realmente mis pecados fueron perdonados? ¿No? Yo sé que hay tal vez pueden surgir dudas personales al respecto, y esto puede a veces hacernos dudar de que realmente Dios nos ha perdonado nuestros pecados, a pesar de que lo entendemos, de que lo vemos, lo leemos, nos los han predicado y lo escuchamos, pero
¿cómo puedo yo estar seguro de que Dios ha perdonado mis pecados? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahora bien, dice la Escritura, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Y parafraseo así, la garantía de que somos salvos y de que Dios ha perdonado nuestros pecados y que realmente somos bienaventurados porque Dios nos ha regalado la salvación solamente por creer. Es el Espíritu Santo que habita en cada creyente, es decir, el mismo Espíritu Santo que nos convenció de pecado y nos convence de pecado en el transcurso de nuestra vida, es el mismo Espíritu Santo que nos va a confirmar que somos hijos de Dios o que fuimos hechos hijos de Dios. También la Escritura nos dice en carta a los Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en Él también vosotros, dice la Escritura, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos lo confirma y es nuestra garantía. No hay una garantía mayor, no hay otra garantía. Lo que digan, lo que se vea, lo que nos digan, no importa. Lo que importa es que Dios mismo se encarga de confirmarnos a cada uno de nosotros que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos vida eterna, somos coherederos con Cristo y esto glorifica a Dios. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice la Escritura, que ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Es decir, el sello que nos es dado a nosotros es el Espíritu Santo, ¿no? Quien nos confirma nuestra salvación, y la fe que nos es dada por gracia también. O sea, somos salvados por gracia por medio de la fe, pero la fe no procede de nosotros. Nuestra fe tan sencilla y común, le llamamos así, fue convertida en una fe salvadora por la obra del Espíritu Santo en nosotros. De manera que nosotros vamos a seguir, los que hemos sido salvos, vamos a seguir las pisadas de Abraham. Es decir, no solo vamos en Corintios, Pablo lo explica así, segunda carta a los Corintios 5:7, que no andamos por vista, sino andamos por fe. Es decir, seguimos y seguiremos las pisadas de Abraham. Caminaremos por fe, como caminó Abraham, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el llamado no solo es a creer y haber creído en alguna ocasión. Yo creí en Jesús y me perdonó. No, sino que seguiremos caminando por fe el resto de nuestras vidas. Sí, esto para no complicarnos, bien sencillo. Si acaso hay duda del perdón de los pecados, es porque a veces vemos nuestra propia vida o vemos la vida de los demás. Pero cuando vemos a Cristo, todo lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte en la cruz, ¿cómo no estar seguros de que ese sacrificio que hizo Jesucristo en su vida y en su muerte y su resurrección, eso es suficiente para que los pecados sean perdonados? El problema es que seguimos viéndonos a nosotros mismos, vemos la vida de los demás, y como estamos en un cuerpo caído y sigue habiendo en nuestras vidas pecado, sigue habiendo pues, cosas que no eran a Dios, y eso hace que pensemos que Dios nos ha perdonado. Pero si dejamos de vernos a nosotros mismos y a los demás y vemos a Cristo, entonces podemos decir, lo que Cristo hizo es suficiente para que mis pecados sean perdonados. Por eso es que ese es por medio de Cristo, no son mis obras, es lo que Él hizo. Porque mire, usted y yo seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero lo que Cristo hizo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice David en ese salmo, de que bienaventurado aquel cuyos pecados son pasados por alto. Y eso lo hace el Señor. Nosotros no hicimos nada para que nuestros pecados fueran perdonados. Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Él. Él es suficiente para nuestra salvación. Así que si ya hemos creído en Cristo, si ya nuestra fe ha sido depositada en el Señor, porque Él es confiable, limpia, dice la Escritura, Él perdona y limpia de todo pecado, entonces la seguridad está en Él. No en mi vida, ni en lo que yo hago, ni en lo que yo sigo haciendo, sino en lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en la vida de todo aquel que ha creído. La salvación es porque Cristo
fue crucificado en la cruz, resucitó y en Él está puesta la confianza de nuestra salvación. Y eso es importante que lo tengamos porque si no estaremos cayendo en el mismo papel que caían los mismos judíos o los mismos, en este caso los romanos, que seguían con las dudas de que por qué no venían de Abraham, que por qué. Pero Pablo afirma pues que la salvación no tiene nada que ver con nuestra historia, nuestra cultura, sino con la vida de Jesucristo y pues su muerte y su resurrección. Así es, avanzamos. Romanos capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice la Escritura, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también, no solamente para la descendencia que es de la ley, los que guardan la ley, no solamente para los judíos, sino para la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, ¿no? Hay algo que quisiera recalcar primeramente, ¿no? ¿Cuál es el propósito por lo cual la salvación tendría que ser por gracia por medio de la fe? ¿Por qué la salvación tendría que ser por gracia por medio de la fe? Versículo 16 lo dice así. Porque el propósito es que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, ¿no? Es decir, nadie fue salvo por medio de la ley, y nosotros, pues que vivíamos sin ley, no fuimos salvos tampoco sin ley, sino que solamente para que el Señor pudiera salvarnos a todos, Él proveyó este medio, ¿no? Por gracia, por medio de la fe, sin hacer nada, no podríamos hacer nada, y el Señor proveyó este medio, salvarnos solamente por creer, pero es la manera en que el Señor podría salvar a todo el mundo, ¿no? Si la salvación fuera por obras, estaríamos centrándonos en nosotros mismos. Y si fuera por obras, ¿qué necesidad tendría, qué tan necesario hubiera sido la muerte de Cristo? Sí, y también pensar que se necesita la muerte de Cristo y aparte las obras, sería también como restarle valor al sacrificio de Jesucristo. O sea, es imposible pensar que la salvación es por obras, porque entonces, como dice la Escritura, vana sería nuestra fe, en vano habría venido Cristo a morir, y entonces el hombre tendría la capacidad de salvarse a sí mismo. Y bueno, la Biblia es muy clara cuando dice que la fe es por obras, y para que sea por gracia tiene que ser sin las obras, porque entonces ya no sería gracia, sería una recompensa, sería un logro la salvación, y entonces pues tendríamos que anular todo lo que dice la Escritura, porque entonces no ocuparíamos un redentor, porque nosotros mismos podríamos ser los que nos redimimos, pero esto es imposible, porque hay pecado en la vida del ser humano. El hombre, cuando cayó en la caída del hombre, el pecado entró a toda la humanidad, y por cuanto todos pecaron, como dice la Escritura, pues todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero el plan de Dios siempre, por todos los tiempos, ha sido la relación estrecha con Él. Y el plan de Dios sigue siendo el mismo, y es por eso que viene la salvación por medio de Jesucristo, obviamente pues creyendo en Él, creyendo en todo lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su obra redentora. Nosotros únicamente, la única contribución que hemos hecho para la salvación ha sido nuestro pecado. Y ese pecado es el que nos condenó, así que pues el hombre está totalmente desarmado para la salvación, necesita de Jesucristo, necesita creer en la obra del Señor, en la obra de Cristo para poder reconciliarnos con Dios. Jesucristo lo mismo lo dice, en toda la Biblia vemos ese mismo mensaje, que la salvación es por fe, es por medio de la fe depositada en Jesucristo, quien fue el propicio a nuestros pecados, que fue el justo que pagó por los injustos, y bueno, todo lo que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo como el único que nos puede llevar a la reconciliación con el Señor. Amén. Avanzamos, Romanos capítulo 4, ya para cerrar el estudio de este capítulo. Recuerde que usted también durante la transmisión puede enviar preguntas o dudas o comentarios que aporten a este estudio bíblico, ¿no?
Realmente este es un libro para estudiarlo, yo creo que es mínimo en un año. Sin embargo, tratamos de compartir las partes que consideramos más importantes, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 19 al 25 dice así: y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a usted y a mí, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, definitivamente que Abraham estaba con todo en su contra para creer. Por eso dice la Escritura, creyó en esperanza contra esperanza. Él tenía la esperanza, pues, pero también había todo en su contra. Un hombre ya anciano, su esposa estéril y sin hijos, obviamente. Y la promesa era precisamente esa, que de él iba a haber una gran descendencia. Entonces Abraham tuvo que creer contra lo increíble. Y aquí es donde vemos precisamente el poder de Dios, de que a través de Abraham, de hecho el nombre de Abraham, o Abraham antes de que le cambiara el nombre a Abraham, Abraham significa padre exaltado, y Abraham, padre de muchedumbre, de mucha gente. Esa es la promesa. Y Abraham tuvo que creer, aun cuando todo estaba en su contra. No había una razón para creer que podría ser posible tener descendencia. Solamente tenía que creerle a Dios. ¿Sí? Si se ponía a ver su circunstancia o su contexto, era imposible. Pero Abraham, dice la Escritura, que le creyó a Dios. Y esa confianza puesta en la confiabilidad de Dios fue lo que Abraham le dio precisamente, o le fue contado por justicia. Y la misma fe que el Señor demanda de aquel que deposita su confianza en Jesucristo. Y por eso dice al final que esa salvación, esa justicia impuesta a Abraham, también va a ser impuesta a todo aquel que cree. Y en este caso pues somos nosotros. Así que si usted ya depositó su confianza en el Señor, tiene que creer como lo hizo Abraham. Y eso va a ser lo que nos cuente por justicia, lo que Jesucristo hizo en la cruz, y lo que ha hecho Jesucristo también una vez resucitado, y que sigue transformando la vida de todo aquel que cree. Y en ese pues estamos nosotros, en esta parte de la historia. Sí, quisiera cerrar con este comentario acerca de esta porción 19 al 25. Primero, una de las cosas más difíciles es, ¿y cómo aplico todo esto? ¿Cómo aplico lo que he aprendido en este capítulo 4? ¿Cómo lo puedo aplicar? Vamos a tratar de verlo en primera persona, tomando como ejemplo a Abraham, que es de eso se trata este capítulo, el ejemplo de Abraham, de su fe. Primero, no debilitarnos en la fe, a pesar de que las circunstancias sean adversas, sean difíciles, que parezca imposible, que no vemos, como dicen por ahí, no vemos la luz al final del camino. A veces no se ve, así como Abraham, ¿no? No miraba la luz, miraba una promesa de descendencia, pero pues su cuerpo ya casi muerto. Así nosotros también debemos de no dudar de Dios, y entender cada vez que Dios no siempre nos va a mostrar, nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a guardar, pero no nos dice a veces de qué manera, ¿no? Debemos estar convencidos de que Dios tiene poder para guardarnos y para mantenernos salvos hasta el final, y que la justificación que Dios ha hecho con nosotros es solamente por creer en Él, y que la promesa hecha a Abraham también es para nosotros. Dios les bendiga, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Sí, pues gracias a Dios por este tiempo, y sobre todo pues de veras aquí el mensaje, como dice Eduardo, es para que el que ha creído, que nos mantengamos en la fidelidad del Señor, en la confiabilidad de Él. No es por lo que vemos ni por lo que hacemos, sino por lo que Dios hizo, por lo que Dios sigue haciendo. Y para aquel que no ha creído, invitarle a que deposite su fe en el Señor, que tome conciencia de su condición delante del Señor, y que pueda hoy reconciliarse con el Señor a través de Jesucristo. Esa es la invitación, el mensaje de hoy. Y como dice Eduardo, pues nos vemos la próxima semana. Recuerde pues que le invitamos a que continúe con nosotros. A las 12 tenemos el servicio de predicación. Por la tarde hoy a las 7 tenemos el culto
de adoración. Y durante la semana recuerde que nos reunimos los martes a orar de 8 a 9 de la noche. Los miércoles ya iniciamos el taller de consejera bíblica. Le animo a que pues se integre, apenas acabamos de empezar, así que todavía hay tiempo de integrarse. Recuerde también que los viernes tenemos estudio bíblico y pues estamos invitándole también a que el próximo domingo haga planes para estar en nuestro servicio de aniversario. Cumplimos 41 años como iglesia y pues nos gustaría que nos acompañara el domingo, ¿sí? Tanto el culto de mediodía como el de la tarde. Estaremos celebrando los 41 años como iglesia organizada aquí en la ciudad de Los Mochis. Dios les bendiga, es un placer saludarles. Dios les bendiga.